De vez en cuando me gusta publicar algo relacionado con teoría cinematográfica y esta vez he encontrado un artículo muy interesante de Henry Giardina sobre el que voy a comentar al respecto de los inicios de la edición en el cine y sin pretender entrar en análisis técnicos que pueden llegar a ser aburridos. Como digo muchas veces, no hay mucha información en español a este respecto, ni tampoco hasta la fecha vídeos en nuestro idioma en YouTube que se ocupen específicamente de la historia de la edición cinematográfica. Así pues, ¿quién es Frank Norris? Pues no es un director ni productor, ni siquiera actor. Fue un escritor estadounidense de finales del siglo XIX que, por cierto, murió muy joven, con poco más de 30 años, en 1902. Nos dejó 8 novelas y un buen número de historias cortas y artículos periodísticos. Y algunos diréis, si murió en 1902, prácticamente acababa de nacer la imagen en movimiento. Pues de eso se trata, de ver cómo la narrativa, el enfoque particular de Norris, marcará para siempre hasta hoy, desde el principio, la manera en cómo se filma y cómo se monta lo filmado para provocar en el espectador determinadas reacciones. Dice la leyenda que la primera cámara de cine la construyó un científico francés llamado Étienne Jules Marie. En su afán por dar veracidad a las teorías evolutivas de Darwin, se propuso grabar animales en movimiento. Y para ello se inventó una cámara con forma de rifle para grabar el vuelo de los pájaros, con la ayuda del fotógrafo Edward Muybridge. Aunque accidentalmente había nacido el séptimo arte. Y lo que en principio pudo considerarse como un modo de documentar la realidad, produjo un efecto bien distinto en las primeras audiencias. Una sensación de manipulación de esa realidad, de engaño, así como un reflejo de las contradicciones e incomodidades de la vida moderna. El cañonazo de salida para la creación del mito se establece habitualmente en 1896 con la llegada de un tren de los hermanos Lumière. Los primeros espectadores se sentían completamente enajenados, incapaces al principio de distinguir el cine de lo real. Aunque hay quien dice que los desmayos y gritos de horror también forman parte de la leyenda y nunca tuvieron lugar. Y en ese contexto es donde se da a conocer Frank Norris. Trabaja como corresponsal cubriendo la guerra contra España para un periódico de San Francisco. Y tras un periodo de recuperación mental necesario al haber vivido de primera mano los horrores de la contienda, publica en 1899 su novela McTeague. Una historia de ambición, venganza y sexo. La prensa lo calificó como el Émile Zola americano por su retrato muy gráfico de la modernidad y su violencia, y se le tachó directamente de indecente por su visión del mundo de las máquinas, sus crudas descripciones de la diversidad étnica del país y sobre todo por sus escenas de violencia sexual. Se puede decir que, de algún modo, esta manera de escribir, tan rompedora para los estándares del cambio de siglo, marca el camino que pronto tomaría el cine con el uso de sexo y violencia para llamar la atención de la audiencia y mantener la tensión. Norris se refiere incluso al cine directamente a veces, en varias escenas de sus novelas, examinando las reacciones de los protagonistas ante la imagen en movimiento y construyendo a través de ellas un proyecto descriptivo transversal sobre el asombro ante la industrialización y los nuevos medios, sobre capturar el tiempo y presentar su forma ficticia como real a través de la cámara, sobre cómo se nos presenta en el ahora una realidad que de hecho ya forma parte del pasado. Se va pues interiorizando culturalmente este choque inicial y surge en Europa el modernismo. Literatura y arte se mueven en la frontera entre la realidad física y el cerebro humano que la reinterpreta inmediatamente. La mente se iguala a la cámara como método de interpretación visual. Y sí, entonces nos encontramos con la dicotomía entre razón y creencia que cuestiona nuestra percepción y nuestra estabilidad mental. En Estados Unidos, la literatura del oeste se origina de manera abrupta y sin referentes de los que partir, evolucionando sus descripciones rápidamente, de la llanura vacía a la rápida industrialización, de la última frontera a la incipiente metrópolis. También el cine iba a influir en eso.
Norris, en su trabajo como corresponsal, documentó la guerra no solo con sus artículos, sino a través de la cámara. Y la habilidad técnica para representar la observación de la vida se ve reflejada en sus personajes, entes visuales que pueden ser recordados con solo una imagen concreta por nuestra memoria. El uso repetitivo de adjetivos, normalmente en grupos de 3, y la narración siempre adelante, aunque circular en el hecho de que se referencia a sí misma, poseen un estilo fílmico, casi de guión, que parece sentar las bases de la narrativa visual intuitiva que comenzaba con el cine. Entre 1909 y 1924 nace la técnica de edición clásica, desarrollada en Estados Unidos por ese monstruo que fue D.W. Griffith, padre de la maravillosa El nacimiento de una nación. En este periodo se adaptan al cine varias veces obras de Norris. En 1924, Erich von Stroheim, con su obra Greed, intenta trasladar al cine página a página la novela McTeague. Pero en The Corner in Wheat, adaptada y dirigida por el propio Griffith en 1909, es donde encontraremos probablemente la mejor y más primeriza muestra de edición paralela. Se va saltando de localización para yuxtaponer las diferentes realidades sociales de los personajes. Los cortes abruptos de Norris son los cortes abruptos de Griffith. Después de eso, la edición paralela se constituye como técnica de referencia, rápida e intuitiva de establecer una relación clara entre dos secuencias separadas, y contribuye en gran medida a hacer del cine ese gran manipulador de masas y también de individuos. Transforma al antes impredecible ser humano en una simple serie de respuestas predecibles. Mientras la cámara en sí da verdad, imparcialidad, la edición da manipulación y violencia. Da la presencia de un autor, un punto de vista, el verdadero aspecto artístico de un nuevo arte. Espero no solamente no haberos aburrido, sino que os haya gustado esta reflexión. Os invito a comentar y también a suscribiros a los que todavía no lo habéis hecho. Saludos a mis paisanos cuervos españoles y un gran abrazo a Centro y Sudamérica, principalmente a mis queridos cuervos mexicanos, chilenos y peruanos. Hasta la próxima. Adiós.